Y estoy muy contento de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y especialmente gracias a Creative Mornings por la invitación. Para evitar el uso del celular y no estar aquí malabareando con ambas manos, y que me pasen las diapos está perfecto. Entonces pásame la siguiente. Muy bien, yo soy Rafa López y vamos a platicar del caos mental, porque me dijeron, oye, este mes lo vamos a dedicar al caos. El caos es una teoría interesantísima que sobre todo está dirigida más hacia tratar de hacer predicciones físicas, pero ya desde hace mucho tiempo la psicología y la psiquiatría se ha robado algunos terminajos de otras ciencias para traernos al mundo de la vida mental del ser humano, entre otros el estrés. Yo vamos a platicar mucho del estrés. Tenían por ahí un micro de mano. ¿Alguien sabe de dónde viene el terminajo estrés? Antes de llegar a la psicología y a la psiquiatría y al mundo de las emociones, ¿alguien sabe de dónde viene el término estrés? De la física. De la física. ¿Qué es el estrés? Sí. De la física, porque si algo lo estiran demasiado, genera estrés. Eso es lo que... O lo comprimen demasiado, ¿no? El estrés es un término que viene de la física y que sobre todo se utilizó en la arquitectura. Cuando empezamos a crear estos edificios, estos cubos verticales, se calculaba el nivel de estrés al que estaban sometidos. ¿Qué es el estrés? Es esta tensión sostenida, sobre todo cómo el peso va cayendo en las columnas. Y entonces en la psicología dijeron, bueno, pues nos robamos el terminajo y hablamos ya del estrés de la vida cotidiana como esta tensión sostenida a la que estamos sometidos las personas, porque la gente normalmente se despierta, se estresa y se va a trabajar, ¿no? Y entonces ese es nuestro estilo de vida y nos estresamos desde porque ya sonó la alarma, porque ya sonó 3 veces, porque tenemos que desayunar, porque ya se nos hizo tarde y vamos cargando este estrés. Y bueno, el término del caos mental, este caos que proviene también de la física, lo vamos a plantear en esta ocasión en particular como una creación y o una destrucción, porque el caos, lejos de lo que muchas veces cae en nuestro sistema cognitivo como algo que está mal, puede ser algo muy interesante y algo que tenga mucho que ver con la creatividad. Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy. Y les quiero presentar antes que nada a su cerebro. Más o menos así se ve. Los ojitos y la nariz estarían de este lado y de esta parte normalmente es con lo que vemos. Esto es un cerebro normal, es un cerebro de una persona. ¿Cuánto le calculan? ¿Cómo le ven las arrugas ahí? Aprox. ¿Como de cuánto? Como de 21 años más o menos. Y ahorita les voy a presentar un cerebro más viejito. Pásame la siguiente, por favor. Algunos datos interesantes del cerebro, a lo mejor muchos de ellos ya se lo saben ustedes, pero se considera que más o menos un cerebro adulto tiene alrededor de 90,000 millones de neuronas. Le dejé ahí el terminajo billions, ¿no? Que tendría que ser más bien en inglés, pero más o menos 90,000 millones de neuronas, y una neurona tiene 20,000 sinapsis. Una sola neurona puede generar 20,000 conexiones. Esto más o menos los que se dedican a hacer analogías nos dicen que es básicamente todos los árboles que están en el Amazonas, la cantidad de neuronas que hay en tu cerebro, y todas las hojas que hay en el Amazonas, la cantidad de conexiones que hay en tu cerebro. Es una cosa verdaderamente impactante y solo pesa 1.3 kilos. Se calcula que es más o menos el 20% del peso corporal, salvo que andes gordito, pues entonces el porcentaje, o sea, depende, ¿no? Tú ahí haz tus matemáticas. Evidentemente el cerebro de los hombres es más grande que el de las mujeres, por supuesto, pero funciona mejor el de las mujeres, ni hablar.
Es evidente, me dicen por acá. Tiene un sistema de conexiones y una velocidad muy interesante. Sí hay diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres por un mero tema hormonal, pero básicamente son la misma cosa. De hecho, a nivel biológico, los hombres y las mujeres somos prácticamente idénticos. Este cerebro, que pesa 1.3 kilos, está hecho 70% de grasa. Si un día tienes las ganas de hacer el experimento y deshidratas tu cerebro por completo, el 70% de él va a ser completamente grasa. Esto no es un dato inútil, porque fíjate que uno de los problemas que tenemos mucho en nuestra sociedad actual es que queremos todo el tiempo estar delgados, y esto nos ha llevado a tener niveles altísimos, por ejemplo, de anorexia. Una persona que se desnutre se va a deprimir simplemente por el hecho de estar desnutrido. Punto. De hecho, como psiquiatra no le puedo dar el diagnóstico a alguien de depresión si está desnutrido. Le tengo que dar el diagnóstico de desnutrición, aunque se sienta triste, esté llorando todo el tiempo, lo que sea. Brother, come, cabrón. No, pues es que precisamente lo que quería era estar más contento y en flaca, pues, pero se te pasó la mano. Porque tu cerebro necesita grasa, y no solo necesita grasa. Lamento decirles a los que están en contra del azúcar que lo que come tu cerebro es oxígeno y azúcar. Por eso tenemos mermeladas el día de hoy, ¿no? Unas de higo muy buenas para el cerebro, ya saben. Y se lleva el 20% de la energía total de nuestro sistema. Nuestro cerebro no come proteínas, nuestro cerebro no come grasas, nuestro cerebro come azúcar. Solo en condiciones de altísimo nivel de crisis puede comer algo que no sea glucosa, pero básicamente se alimenta de azúcar y de oxígeno. Si tú dejas sin oxígeno durante un tiempo muy corto al cerebro, se muere. ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo ya dirías tú, ya no lo está? Unos cuantos, 5 minutos. Con 5 minutos que el cerebro no esté recibiendo oxígeno, ya estamos metidos en una situación bastante grave. Esto también es muy importante, porque sin comer puedes durar mucho tiempo. Puedes durar muchos días sin comer, pero sin respirar solo duras algunos minutos. Y es muy interesante cómo hay una relación directa entre tener nuestro cerebro bien oxigenado, nuestro estado de ánimo, nuestra creatividad, nuestro funcionamiento, porque necesita estar consumiendo esa energía todo el tiempo. Y entonces algunas filosofías, como el budismo, pero en general cualquier filosofía o religión, lo que te van a decir es, ante una situación de crisis, respira. Respira. Tu cerebro va a pensar mejor, va a estar más creativo. Si suena la alarma sísmica, respira. Porque mucha gente lo que hace es que se estresa, no respira, y entonces ya ve qué hace, porque si sonó la alarma y si sonó un minuto, no sonó tú respira. Es bastante importante que lo hagas, es una recomendación, ¿no? de nutrición para tu cerebro. Respira toda tu vida, porque si no, se nos complica la situación. Pásame la siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué es esto? Neuronas, muy bien, ¿quién me dijo neuronas? ¿Qué neuronas? Digo, porque hay tipos de neuronas, no sé si saben que hay bastantes tipos de neuronas. Estas son unas muy bonitas, vemos por ahí, digo, yo sé que las reconocen por sus perfiles de Facebook, tenemos acá el astrocito, ¿no? Tenemos una neurona piramidal por acá, no importa, esto es una microscopía de barrido. Se han echado un clavadito a microscopías de barrido, son unas cosas hermosas. Pongan un día así en Google pulmón, microscopía de barrido, y te van a salir unas bolitas bellísimas de los alvéolos. Esto se hace con un aparato bastante especial, todavía no son tan comunes, entre otras cosas porque sacan imágenes bien bonitas, pero no sirven mucho a nivel clínico o a nivel de investigación científica. Sirven más las resonancias magnéticas, sirve más el microscopio tradicional, que traigo por ahí unas imágenes de tu cerebro en microscopio tradicional, pero esto
siempre son imágenes bien lindas, siempre son en blanco y negro, necesariamente no pueden estar teñidas en color por el tipo de técnica con la que se hacen, y lo que estás viendo aquí, muy de cerca, es tu neurona. La célula más larga del cuerpo humano es una neurona que va de tu cerebro a la punta del pie, pero que si le hicieras una pelotita, un hilito, pues sería algo prácticamente imperceptible por el ojo humano. La célula más grandota, evidentemente, está en la fisiología femenina y es el óvulo. Ese tiene el tamaño de la cabecita de un alfiler. Estas son muy pequeñas y necesitas técnicas muy especiales, pero con esto piensas. La actividad de este sistema fue lo que te trajo el día de hoy aquí, y quería presentarte un poquito de tu cerebro desde lejos y ahora desde cerca. Pau, pásame lo siguiente, por favor. Algunos otros datos interesantes es que también tenemos un sistema dentro de nuestro cerebro que produce su propia electricidad. Para funcionar tu cerebro requiere 20 vatios, que es lo necesario para prender una bombilla pequeña, un foquito chiquito, y es capaz de almacenar más de 1000 terabytes. Es muchísima información. De hecho, algunas teorías actuales lo que nos dicen es que no hay límites para el aprendizaje del cerebro humano como no esté marcado por el tiempo. Es decir, si te mueres ya no aprendes, pero si no te mueres podrías aprenderlo todo. O sea, imagínate tú que tu computadora tiene capacidad para almacenarlo todo mientras te dé el tiempo necesario. Funciona con ondas de diferente frecuencia, y unas ondas muy interesantísimas son las ondas gamma. Cuando el cerebro tiene un mayor nivel de ondas gamma, vas a encontrarte con estados sobre todo de alegría, y entonces la meditación y la risa incrementa el porcentaje de ondas gamma. ¿Han escuchado hablar de Mathieu Ricard? Mathieu Ricard es, además de alguien que estudió en el Instituto Pasteur, el doctorado en biología, un monje budista que lo pusieron a hacer meditaciones junto con otros monjes en un resonador, y salió con niveles altísimos de ondas gamma, y desde ahí el gran público le llama el hombre más feliz del mundo, porque la cantidad de ondas gamma que tienes te ayuda a pensar con mucha más creatividad, a resolver las cosas de manera mucho más empática, y si tú meditas o te ríes, incrementas la cantidad de ondas gamma. Entonces, aunque mi chiste sea malo, ríanse, hombres, por salud. Muchas gracias. Esto es otra imagen que espero te quede ahí de recuerdo, y aquí tenemos a Alondra de representante también, ¿verdad? Un bebé cuando nace necesita tener su cráneo partido en pedacitos, porque si no el tamaño de su cerebro, porque competimos ahí con el delfín y algunos otros que estamos tratando de descalificar porque no llenaron los requisitos, pero somos básicamente el ser vivo sobre el planeta que tiene el cerebro más grande, tan grande que necesitamos tener el cráneo así partido para que al atravesar durante el parto, pues no molestes de más, hombre, de por sí no es cómodo. Entonces vale la pena tener una estructura que te permita flexibilizar. Se hace pequeño el cráneo, aplastas ahí unos instantes el pequeño cerebro, sales y ya, crece. Y luego sigue creciendo. Pásame la siguiente, por favor. Sigue creciendo hasta alcanzar su máximo tamaño a los 2 años de edad. Tenemos verdaderamente una cabezota en relación a nuestro cuerpo, sobre todo al inicio de nuestra vida. Y estas células, cuando un feto está empezando a generarse, estas células que dan origen al sistema nervioso central, a tu cerebro, también dan lugar al tubo digestivo. Por eso hay muchas personas que cuando piensan la cagan. O sea, es por filogenética, ¿verdad? O sea, no pasa nada, hay que ser ahí un poquito comprensivos. El primer sentido que se desarrolla es el tacto. Y es una manera importantísima de comunicarnos entre los seres humanos. Por eso el abrazo
llega tan profundo. Decía el poeta, decía, la piel es la parte más profunda del alma. Es una analogía impresionante que viene desde cómo nos desarrollamos, porque básicamente a lo largo de 9 meses, que para nosotros ahí viviendo esa experiencia es toda una vida, el útero materno nos da un abrazo amoroso eterno. Es una cosa interesantísima. Y entonces alcanzamos nuestro máximo tamaño cerebral a los 2 años y la madurez, en teoría, a los 21 años de edad. Tenemos gente votando desde los 18, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero la madurez cerebral se alcanza a los 21 años de edad. Fíjate que cuando tienes 2 años, tienes muchísimas más neuronas que cuando tienes 21. A lo largo de por ahí de los 15 años de edad, cuando tus hormonas te andan volviendo loco, mientras no estás usando el cerebro en la adolescencia, ¿no? Básicamente, él se dedica a otras cosas que se llama la poda neuronal. Todas las neuronas que no necesitabas las vas quitando para quedarte con solo aquellas las neuronas que sí te estaban siendo útiles. Pásame a la siguiente, Pablo. Muy bien, este es un cerebro humano, un cerebro de chimpancé, de babuino, de mandril, de un oso, y vamos viendo cómo básicamente son la misma cosa, pero un poquito mejor. Este trae etiqueta, certificado de calidad y todo, y los otros pues ahí más o menos van. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos la suerte de desarrollar nuestro cerebro como lo desarrollamos? La verdad es que nadie sabe. Pudo haber sido que nos topamos por ahí con el fuego y eso hizo que las proteínas que nos comíamos nos nutrieran mejor. Pudo haber sido, yo que sé, la cuadratura de Venus con Urano. No me preguntes qué, pero ciertamente traemos una máquina maravillosa dentro de nuestro cráneo. El gimnasio de tu cerebro son las experiencias. Y esto es algo que la educación todavía no comprende muy bien. Todavía nos insisten mucho en aprendernos los ríos de la República y del mundo, y te los tienes que saber, ¿no? O ya al menos Animaniacs hacía sus canciones para que te aprendieras los países. Y Estados Unidos, Canadá, México, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues es mejor aprender a través de las experiencias. Si realmente quieres conocimiento, vive nuevas experiencias. El hecho de venir aquí, el hecho de aprender a meditar, el hecho de aprender a tocar una batería, el hecho de aprender a tocar un micrófono, el hecho de leer un poeta, de leer una obra de teatro, va nutriendo tu cerebro, lo va haciendo más fuerte, porque el gimnasio cerebral son las experiencias. Punto número 1. Punto número 2, duerme, porque al dormir se transforman en conocimiento. Si no, mucha información la pierdes. Especialmente algunos estudios te dicen que esa información se arraiga mejor entre las 10 de la noche y la medianoche. Y tú viendo Facebook. Es importante dormir temprano y es importante tener nuevas experiencias. Las neuronas espejo nos hacen empáticos por naturaleza. No dije buenas personas, solo empáticos. Cuando tú ves el fútbol americano y ves que el pateador va a ser el punto extra, si en ese momento te metieran a un resonador magnético, tu cerebro chisporrotearía, se prendería exactamente igual que el del pateador. Eso se llaman neuronas espejo. Cuando vemos a una persona hacer algo, nuestras neuronas se prenden. Por eso es muy difícil mantener la calma en medio de una alarma sísmica cuando todo el mundo está angustiado. Y por eso es muy importante tratar de estar tranquilo para que los demás estén tranquilos, porque tenemos neuronas espejo y eso nos hace empáticos. No sé qué hizo grande a nuestro cerebro, pero lo que sí nos hizo ser por mucho una especie dominante en este planeta es la empatía. Se han hecho estudios muy interesantes recientemente de cómo un niño desde muy temprana edad, en cuanto empieza a caminar, empieza a buscar ser empático, y tú haces un pequeño gesto para agarrar algo y él va, lo toma y te lo entrega, porque somos empáticos por naturaleza, y mientras más empáticos somos, más ondas gamas generamos, más felices somos, más nos realizamos. Son cosas muy importantes que debemos de comprender. Usamos diariamente el 100% del cerebro. ¿Para qué lo usas? Ese es otro tema.
pero de que usas el 100%, usas el 100%. Esto de, no, es que solo usamos el 10%, no. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, pues la gente que tiene alguna lesión cerebral, de repente, ya sabes, se van a la guerra, así se hizo todo un mapeo del sistema nervioso central, se van a la guerra y los médicos militares andaban por ahí en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, buscando gente que el cráneo ya no estorbara para ver el cerebro, y le decían, oye, a ver, te voy a picar aquí a ver qué sientes, ay, fíjate que veo lucecitas y demás, y entonces nos dimos cuenta de que todo el tiempo utilizamos el 100% del cerebro. Es el sistema más caótico del universo. ¿Por qué? Porque es el más complejo. Nos permite, me hubiera encantado que la imagen se vea un poquito mejor, pero pásame la siguiente, nos permite vivir el universo. Donde realmente vives tu propia vida es adentro de tu cráneo, y esa parte es importante comprenderla. El caos, como decíamos, viene más bien de la física y de las predicciones matemáticas. Los ejemplos de sistemas caóticos son el clima, la bolsa de valores, los fractales, la mente humana. ¿Qué es el caos? Es un sistema que de suyo tiene un orden, pero que es muy difícil de predecir porque hay muchísimas variables que juegan un papel fundamental, y entonces con una pequeña variable encuentras sistemas totalmente distintos. Esto a nosotros, ¿en qué nos importa? En saber que una pequeña variación de actitud, una pequeña variación de valores, una pequeña variación de lo que somos los seres humanos puede cambiar por completo el capitalismo en el que vivimos, puede cambiar por completo la contaminación que le hacemos al planeta Tierra, y un pequeño cambio, una pequeña idea puede modificar por completo, por este efecto mariposa, por esta teoría del caos, lo que estamos viviendo a diario. La teoría del caos nos enseña algo muy interesante. Siempre hay que esperar lo inesperado. Si tú no estás preparado para lo inesperado, no estás preparado para nada. Y algo que nos enseñan las filosofías y las religiones es siempre estar esperando lo inesperado. El cerebro y la sociedad son fractales. Esta es otra imagen de tu cerebro. La persona que brindó para esta foto pues ya no pudo ver la foto después, ¿verdad? Porque tienes que hacer un corte del sistema nervioso central, ponerlo en el microscopio. Se requieren de algunas circunstancias peculiares, pero seguramente has visto algún fractal en tu vida. Ahorita te voy a presentar algunos, pero podemos ver cómo nuestro sistema nervioso es un fractal, es un desarrollo interesantísimo de nuestra vida. Hay un caos interno, hay un caos que genera destrucción, que es el miedo. El miedo es una señal de alarma que es muy útil, es un excelente sistema de supervivencia en momentos de crisis. El problema es cuando ese miedo ya no es una señal de alarma para salvaguardar tu vida, sino ya se convierte en estrés. El miedo crónico desgasta al cerebro y lo paraliza. No te deja pensar, no te deja ser empático, te convierte en un ser violento. Es muy importante enfrentar nuestros miedos, porque estos miedos se generan al tratar de controlar lo incontrolable. Si tú aprendes a controlar lo que realmente puedes controlar en tu vida, vas a vivir en paz. Si quieres controlar algo que no es controlable, entonces vas a vivir siempre con miedo, con estrés, con tensión, y se va a generar una destrucción. Esta destrucción. La imagen tampoco es tan clara, pero este es un cerebro sano y este es un cerebro estresado. Si tú te das cuenta, se ve como más deshidratado, los surcos están mucho más profundos, y lo que estás viendo básicamente es la disminución de las neuronas. Tú puedes empezar a perder tu capacidad intelectual, de memoria, de evocación, de empatía, por estrés. Metes a una persona que está en depresión, que está en ansiedad constante, a un resonador magnético, y te das cuenta que las partes fundamentales de su cerebro se empiezan a destruir. Eso es un caos, y ese caos proviene de querer controlar lo incontrolable. Pásame lo siguiente, ahorita les voy a decir qué es lo que sí pueden controlar y qué no.
Cuando tú ya puedes controlar lo que sí puedes controlar, entonces se genera un caos externo, la creatividad. Al enfrentar nuestros miedos y jugar con las variables del principio de realidad, podemos tomar decisiones. Hay 3 cosas que sí puedes controlar en tu vida: lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú decides. Absolutamente todo lo demás en el universo no lo puedes controlar. Si tú aprendes, nada más que no lo hemos aprendido a temprana edad, a controlar lo que piensas de ti y de los demás, vas a vivir en paz por dentro y vas a jugar en este sistema caótico pero creativo que hay afuera de ti. Ante cualquier circunstancia, normalmente la gente lo que hace es decir: es que yo no quería que esta circunstancia sucediera, no quería que me dijeran esto, no quería que pasara aquello, no quería que en el trabajo sucediera tal cosa, no quería que la alarma sísmica durara tanto, no quería no sé qué. Ok, vas a vivir estresado y vas a vivir en un caos interno. Pero cuando sueltas ese control y ante cada circunstancia te preguntas: bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? La comida está de aquel lado y yo estoy hasta acá. ¿Qué puedo hacer al respecto? Me despidieron y ¿qué puedo hacer al respecto? Estoy metido en un conflicto. ¿Qué puedo hacer al respecto? Juegas con esas variables y surge la creatividad. Porque fíjate que la creatividad, que sí, algunos la consumen inhalada, pero la creatividad en realidad proviene de los conflictos. Cuando te enfrentas con alegría, con risa, con amabilidad, con empatía a un problema, así sea la contaminación mundial, surge la creatividad. Hay 2 maneras de enfrentar los problemas: tratando de que eso no suceda, enojado, fruncido, tal, o a través de la alegría caótica que nos da el controlar las 3 cosas que sí podemos controlar. Al decidir y responsabilizarte, entonces te vuelves libre. La libertad nos lleva a la realización y la realización es un fractal caótico. Nadie te puede decir cómo es la felicidad salvo tú. Nadie te puede decir cómo es tu realización salvo tú. Pero siempre va a ser un fractal caótico. Un fractal donde tú te vas a enfrentar a cualquier problema con tu mejor actitud. Ojalá que el día de hoy te imagines en una visión fractal, en una visión caótica a tu propia realización personal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias por esta plática tan inspiradora. Y bueno, es el momento de preguntar, preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, algo que quiera saber. Tenemos manos allá. Gracias. Hola, pues yo estudio lo que es la ingeniería. Sí. Entonces ahí manejan mucho el concepto binarista, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? Tomar como lo bueno y lo malo. Entonces, al llegar a este concepto del caos, pues no es medible, ¿no? No hay una medición. Entonces, ahí cómo reacciona el cerebro ante esa circunstancia, ¿no? Cómo reacciona ante la vida y la muerte, el amor y el odio, y todo este concepto, estos grises, que pues de alguna manera las matemáticas no han detectado, no han dicho qué sucede. Ok, la psiquiatría ha tratado de volver objetivo lo subjetivo. Evidentemente nos hemos metido en muchas complicaciones para ello, pero sí se ha tratado de medir cómo responde el cerebro humano ante X o Y circunstancia. Sí se ha tratado de medir la felicidad, y les hablaba yo de Mathieu Ricard, que se ganó este título del hombre más feliz del mundo. Lo que hicieron fue decir, bueno, si las ondas gamma están altamente relacionados con un estado de paz y de felicidad, pues vamos a medir la cantidad de ondas gamma que hay en un practicador de meditación durante un ejercicio de resonancia magnética, y se mide. Se ha tratado de medir, por ejemplo, el nivel de cortisol en sangre para saber qué tan estresado está un sistema, pero ciertamente este cerebro humano es difícil de medir. ¿Cómo determinas qué tan feliz eres en comparación con quién, o si sí o si no? Es muy complicado.
Lo que te puedo decir es, cada vez más estamos tratando de estudiar a nivel atómico, a nivel celular, a nivel anatómico y a nivel social, cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Sabemos que es un sistema caótico, sabemos que hay mucho que aprender, pero probablemente no lleguemos jamás a ese límite de saber que lo hemos comprendido todo, y ahí surge la filosofía y la religión, porque la ciencia tiene un tope, pero el ser humano tiene una visión filosófica y religiosa que explica muchísimo más que la ciencia en ciertas circunstancias particulares. Todavía no sabemos si Dios inventó al hombre o si el hombre inventó a Dios. Lo que sí sabemos es que el ser humano necesita tener una visión más grande que el que puede ser la naturaleza misma, o que puede ser un señor de barbas con, ¿no?, túnica ahí en una nube, volteando a ver para abajo a ver a quién le escupe, que a veces pasa, pero sí necesitamos de otras fuentes de conocimiento más allá de las matemáticas para entender al ser humano. No sé si algo explique.